7 de la mañana, 16 minutos. Saludamos al señor ministro de Transporte, el doctor Guillermo Reyes. Señor ministro, gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Para mí un gusto, Luis Carlos. Buenos días. El señor ministro es el que va a estar al frente de este primer diálogo regional vinculante en Turbaco. Es el apadrinado para esta región para discutir toda la problemática del Canal del Dique. Señor ministro, ¿cuál es su esperanza? ¿Cuál es su objetivo? ¿Qué tiene usted en mente va a ocurrir hoy en Turbaco? Bueno, digámoslo, Luis Carlos. Primero, este diálogo cubre un total de 3 departamentos, más de 23 municipios de zonas que tienen influencia sobre el río Magdalena, y por eso se había calificado como el diálogo del Canal del Dique. El día de ayer tuvimos una serie de propuestas, de iniciativas que llegaron tanto virtualmente como presencialmente, el inicio del proceso de este diálogo como se tiene establecido, y todas se centraron en torno a 3 o 4 grandes temas. Los temas del agua, los temas del río Magdalena y el impacto, la sedimentación y de las inundaciones, la situación de la tragedia que están viviendo por la ola invernal, y en cuarto lugar la solicitud de vías terciarias. ¿Qué nos depara hoy? Pues haremos un proceso de instalación con unas palabras que haré como padrino de este primer diálogo, fijando unos derroteros sobre lo que vamos a trabajar, sobre cuáles son los ejes de este proceso. Y luego vamos a distribuir la población en mesas de trabajo sobre la base de los temas que se presentan, tomaremos nota y luego sacaremos unas conclusiones que se plasmarán en lo que será el proyecto de plan que iremos consolidando en estos meses que se aproximan. Gusto saludarlo, ministro. Es Juan Lozano. A propósito de sus conclusiones, justamente, ¿cómo sigue el proceso para que sea vinculante? ¿Esas conclusiones van al DNP y con ellas escriben el plan de desarrollo tal como salieron, o en planeación las filtran, las editan? ¿Cómo es el carácter vinculante del diálogo? Muy bien, Juan, un saludo muy especial. Pues mire, ayer, por ejemplo, en algunas de las propuestas que llegaban pedían que no haya fuerza pública en tales municipios o que no haya cobro de impuestos. Pues obviamente habrán unos límites a esas propuestas que hagan los ciudadanos en la Constitución. Segundo, vamos a recoger lo que los ciudadanos piden y esos proyectos los vamos a priorizar y eso quedarán materializados en el plan, por supuesto, liderado por Planeación Nacional y por la misma Secretaría General de la Presidencia de la República, y a partir de los ejes que ha fijado el presidente en su programa de gobierno. Ministro, lo saluda William Calderón. Sobre ese punto final, la población, por ejemplo, en este diálogo podría incidir sobre la forma en que se debería estructurar la obra del Canal del Dique, por ejemplo. Es decir, ¿es de ese tamaño las decisiones que podrá tomar la población? Mire, el tema de los técnicos, ayer en la gran mayoría de las propuestas que llegaron de este primer diálogo, se centran en torno del proyecto de mitigación y de navegabilidad que trae el Canal del Dique. ¿Qué podría pasar? No que de lo que digan los ciudadanos se cambie el componente técnico, porque el proyecto está estructurado sobre la base de cuál es el requerimiento que tienen esas poblaciones ribereñas y el mismo río Magdalena y sus comunidades ribereñas, pero lo que podría surgir es que, por ejemplo, puede haber algunos requerimientos de otro tipo de obras aledañas a las obras del Canal del Dique. Esto es las vías terciarias de acceso, el tema de la navegabilidad del río y otros beneficios que piden las poblaciones que se han sentido excluidas de tiempo atrás. Entendemos, o sea, hay una limitación también del alcance de esos diálogos. Ministro, ¿va el presidente Petro? Todavía no, yo no tengo certeza si el presidente puede asistir o no. En principio estos diálogos los lideramos los ministros, pero ojalá que por ser el primero el presidente nos pueda acompañar. Señor ministro, le pregunta Santiago Ángel, y a propósito de estas conversaciones que va a empezar a desarrollar usted, los proyectos de infraestructura, los grandes proyectos de infraestructura para estas poblaciones, ¿usted sí cree en ellos? Se lo pregunto por sus comentarios recientes acerca del Aerocafé.
No. El tema de Aerocafé es un buenísimo ejemplo para lo que estamos hablando ahora. Aerocafé resulta que los sectores empresariales, industriales, la gobernación del departamento han venido liderando la iniciativa de construir el aeropuerto del café. Cuando yo hice la visita al departamento, hice la visita a Palestina, efectivamente encontré que con quienes concurrí pedían que el aeropuerto se construyera. Yo le di el informe al presidente de la República y el presidente dijo, yo pienso que antes de tomar una decisión de una obra que puede llegar a los 800 mil millones de pesos, quien tiene que decidir si se hace la obra o no, no solo son los habitantes de unas comunidades de Palestina, sino deben ser los habitantes de todo el departamento de Caldas. Y en el diálogo que hizo el presidente hace 2 semanas en Manizales, así lo afirmó y dijo, si la decisión, más bien, la decisión de si se hace o no el aeropuerto del café no debe nacer del gobierno nacional. La decisión debe nacer del diálogo social que se haga en esa región del territorio nacional. Podrás que los ciudadanos mayoritariamente quieran vías terciarias o que quieran hacer una universidad o que quieran otros proyectos, será decisión del pueblo. 7:22. Ministro, déjeme pasarlo brevemente a otro tema que es importante y es el del precio de la gasolina, señor ministro. ¿Qué va a pasar con la gasolina para los taxistas, para las personas que hacen transporte público y los taxistas, ministro? Muy buena su pregunta, Luis Carlos. Sobre este tema, pues es muy difícil que usted diga que cuando llega a una estación de gasolina va a decir que el que vino a tanquear es un taxi y que entonces tiene una tarifa diferencial. Sí. El presidente ha dejado en claro que lo que es ACPM, diésel y gas no suben de precio. Los combustibles de gasolina sí suben de precio. Ahora, el presidente ayer me hizo la invitación a convocar a su llegada a Naciones Unidas previo a unas reuniones que yo voy a liderar con los pequeños transportadores de carga, los transportadores de servicios intermunicipales, los taxistas, para preparar el escenario de conversación con el presidente para determinar si se dan o no algunos beneficios, incentivos, como el que él pretende hacer con las motocicletas, y es que se podría reducir en un porcentaje la tarifa del SOAT para compensar el incremento de la gasolina. O sea que existiría la posibilidad, señor ministro, que para taxistas y motociclistas se redujera la tarifa del SOAT en compensación del aumento en los precios de la gasolina. ¿Es eso correcto? Podría ocurrir, así es. El diálogo que tuve yo ayer con un grupo de taxistas de Medellín estuvo encaminado a eso, a decirles que el presidente no está cerrado y que está buscando unas figuras que puedan compensar. Ahora, es la oportunidad, como les hemos dicho a los taxistas, podría pensarse en crear un fondo para que empecemos la transición de los taxis de gasolina a taxis que utilicen con los taxis eléctricos. Ahora, está buscando el gobierno entre esas opciones y otras opciones para compensar a los taxistas. Todavía no hay nada definido. Así es, Luis Carlos. Todavía no hay nada definido. Doña Darcy Quinn tiene pregunta, por favor. Sí, es ministro, con los buenos días. Es precisamente frente al SOAT. ¿Cómo van a afectar, es decir, cómo se le va a bajar el precio al SOAT si el SOAT ya está en muchos problemas? Hay muchas denuncias de evasión, reclamaciones ilegales que están acabando con el SOAT, y ya hay muchas empresas que están diciendo pues que digamos que no le jalan más a este tema del seguro obligatorio, y ahora si ustedes dicen que bajan el precio del SOAT, pues lo acaban. Bueno, pues lo dijiste todo muy completo. En efecto, de la reunión de FASECOLDA en Cartagena, las conclusiones podrían llegar a eso. Uno, pues hay 2 grandes preocupaciones del SOAT. 1, la evasión, y 2, el fraude. 1, la evasión. Tenemos más del 60% del mercado entre vehículos y motos en promedio que no pagan el SOAT. O no los expiden o no los actualizan. 2, tenemos un fraude en que se utilizan SOAT a los precios más bajos, que son los de motocicletas, para vehículos, digamos, de transporte de servicio público, especialmente en lo que son los vehículos que prestan servicios informales.
Entonces, si nosotros logramos que todos los que tengan vehículos y motos paguen adecuadamente el SOAT, podría establecerse este beneficio y, por supuesto, lograríamos que compensáramos el estar al día y el poder establecer estas tarifas diferenciales. Sí. Ministro, regresando al tema de los combustibles y la inquietud que hay alrededor de cómo no afectar al sector transportador de pasajeros y de carga, ¿ha recibido alguna amenaza, inquietud, reclamo de los transportadores de si se les toca ese valor o de los fletes o incluso de la gasolina, del combustible o de la CPM, podrían lanzarse a un paro? Bueno, le voy a decir algo. Hemos logrado construir una comunicación permanente con todos los sectores, con los taxistas, con los camioneros, con los transportadores de carga, con los representantes del Servicio Público Intermunicipal, y ese diálogo nos ha permitido que esas amenazas no existan. Sí, que se ha oído que quieren hacer un paro, pero hemos abierto las puertas al diálogo. Nosotros defendemos el derecho a la protesta social, pero estamos abiertos al diálogo y a establecer consensos. Eso nos permite que ese chantaje, esa presión en este gobierno no exista hasta ahora. 7:27. Señor ministro Guillermo Reyes, ministro de Transporte, gracias por darnos unos minutos aquí en la FM. Muy amable, muy gentil. Muchas gracias a ustedes. Un feliz día, Luis Carlos, a Juan y a todos.